Hola, tenemos acá un problemita de quién empieza a grabar. No sé si John ya está. Yo estoy grabando. ¿Estás grabando? Bueno, porque recién tuvimos problemas acá, se nos cayó 2 veces el Zoom. Ok. Lo puse a grabar desde acá, no te preocupes. Ah, ok, ok. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Mm? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Como siempre dice nuestro obispo Greg, gracias por tomar tiempo para estudiar y para estudiar en profundidad. Así que gracias por estar en la reflexión sobre los 39 artículos. Vamos a ir empezando, entonces, como siempre, estamos con Brian, nuestro obispo electo, con el reverendo Mario de Lomas, con el obispo Greg, arzobispo Greg, y con mi persona acá de Catedral. Así que bienvenidos a Catedral Online, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Le paso entonces a Greg el tema de seguir coordinando el encuentro. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más, gracias por la paciencia y la perseverancia. Mi experiencia en estos temas de estudiar y entender es que son varios estilos de enfrentar el problema de estudiar y ir conociendo mejor las cosas. Espero que no les sorprenda cuando yo digo que lo más común es la expresión ya sé. Lastimosamente hay una gran cantidad de gente que dice, no, yo he dominado todo eso. Eso es muy triste porque todos sabemos que ignorancia y arrogancia son primos hermanos. Luego hay los que dicen, sí, pero me cuesta mucho estudiar y no quieren enfrentar lo que implica tomar tiempo para estudiar. Este también es bastante común. Pero hay una actitud ahora muy común en la parte millennial. Ustedes ya lo conocen, es ¿por qué tengo que estudiarlo? Puedo Google eso cuando quiero. ¿Por qué tengo que estudiar eso? Yo puedo entrar en Google cualquier momento y ya lo voy a entender. 3 errores. Nunca, por favor, me vas a decir ya sé. Mi entendimiento de mi experiencia cada vez que miro en el espejo a la mañana es Dios, ayúdame a no equivocarme. 2, no vas a decir, bueno, es demasiado difícil. No es difícil, pero requiere no correr rápido, sino mis movimientos de tortuga. Ustedes me han visto caminando. Tortuga. Y así como tortuga llegamos. Pero tampoco no vas a cometer el error de decir, bueno, cuando necesito lo voy a Google. Eso no es la manera de hacerlo. Usemos Google, por favor, está muy bien. Pero yo veo gente hoy día, yo les hago una pregunta, ¿quién hizo tal cosa? ¿Qué fue tal fecha? Y me mira y me dicen, pero ¿cómo esperas que yo voy a saber eso? Si yo quiero saber eso, voy a Google. Tampoco no es la manera. Entonces, una vez más, gracias por tener interés, perseverancia, paciencia y vamos adelante con esos pasos de tortuga que estamos usando. Hemos llegado hoy al artículo número 21. Ustedes se acuerdan que hemos considerado hasta ahora 20, ahora llegamos a 21. Por favor.
¿Qué tal si oramos mientras que estamos esperando? ¿Les parece bien? Pueden Amén. dirigirnos en una oración. Gracias, Padre, por este momento juntos. Gracias que tú nos estás guiando, enseñando, acompañando. Ponemos en tus manos la tecnología y también los temas que vamos a estudiar para que todo podamos hacer para tu gloria, Señor, y para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahí tenemos el artículo 21 que no es muy a la moda porque habla de la autoridad de los concilios generales. Ustedes se acuerdan que en la historia de la iglesia primitiva hubo unos 7 concilios que ayudaban a la iglesia a definir doctrina y la formación del canon de las escrituras. Pero en ese momento de tener que afirmar ciertas cosas en la reforma, la iglesia nuestra incluyó este artículo que dice, si podemos ir ahí dice que muchos lo omiten, pero eso no es lo que yo quiero decir. ¿Tenemos el artículo o no? No sé si hay problemas, pero yo puedo leerlo de acá. Por favor, Marce, y tú estarías con ambos pares de anteojos tú puedes leerlo, ¿no? Así es, ya me preparé. Y acá está mi editora. Por favor, si tú podrías No. leerlo. Yo lo leo. Dice, entre paréntesis, el artículo 21º de los artículos antiguos se omite por tener en parte una naturaleza local y civil, y está previsto en sus demás partes en otros artículos. No sé si quieres que continúe, después hay años. Dice, el texto original de 1571 y de 1662 de este artículo, omitido en la versión de 1801, dice: no deben convocarse concilios generales sin mandamiento y voluntad de los príncipes. Y al estar reunidos, ya que son una asamblea de hombres en la que no todos son gobernados por el Espíritu y la palabra de Dios, pueden errar, y a veces han errado, aún en las cosas que son de Dios. Por lo tanto, aquellas cosas ordenadas por ellos como necesarias para la salvación no tienen fuerza ni autoridad, salvo que se pueda afirmar que son tomadas de las Sagradas Escrituras. Gracias, Marcelo. Quiero explicar algo. El motivo por lo cual en nuestro texto no se incluye eso es porque este es el libro de oración común publicado en los Estados Unidos. Y dado que ese artículo hace referencia al mandamiento y voluntad de los príncipes, eso no va con el concepto republicano, entonces lo omitieron cuando prepararon su texto. Pero lo importante es que el artículo dice lo siguiente, que esos concilios pueden errar y a veces han errado. Esto es sumamente importante. La revelación de Dios no es un concilio, es su palabra. Y un concilio, una reunión de líderes de cualquier iglesia, denominación, comunidad, comunión, puede equivocarse y como dice el texto aquí, y a veces han errado. Hay que recordar eso. Infalibilidad solamente tenemos aquí. Esto es importantísimo tener claro. Y luego termina diciendo, estas cosas, aquellas cosas ordenadas por ellos como necesarios para la salvación, no tienen fuerza ni autoridad, salvo que pueda afirmar que son tomadas de las Sagradas Escrituras. Y ahí tenemos 2 posibilidades y la decisión anglicana de ponerse en un lugar. ¿Qué son las 2 posibilidades?
que la autoridad es la iglesia reunido o la autoridad es la palabra de Dios. Ustedes captan las dos opciones. Las dos opciones son: la iglesia es la autoridad y nos va a enseñar lo que es dogma, doctrina, o la palabra de Dios es la autoridad. Y ese artículo deja bien claro la postura anglicana. La iglesia son los santos reunidos en la presencia de Dios, pero nuestra autoridad es la palabra de Dios. Yo me someto a su palabra, no someto esta palabra a mí y mi opinión. Este es importantísimo y pido que ustedes lo tengan bien claro. No estamos aquí para criticar ninguna otra denominación, pero siempre tú y yo tenemos que preguntar qué es la autoridad en esa denominación. Y para nosotros la autoridad es la palabra de Dios. Ahora vamos al artículo 22. Si la semana pasada el reverendo Mario Ágreda nos hizo recordar una expresión bien argentina cuando él dijo que al darle el tema de predestinación, yo le pedí a él bailar con la chica más fea en el baile. Hoy día toca a Marcelo Centurión bailar con una chica bastante interesante que es el tema de purgatorio. El purgatorio. Purgatorio. Entonces invito a Marcelo a bailar un poco con esa chica que para mí no es una chica fea, pero sí es una chica interesante y medio polémico. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, gracias, Greg. Vamos a sacar a bailar entonces. Bueno, voy a pedir que, si se puede, pongan el artículo 22, si no yo lo tengo acá para leer. El artículo 22 tiene como título del purgatorio, aunque no habla solo del purgatorio, pero principalmente podríamos decir que el tema es ese. Dice, la doctrina romana, y acá ya se refiere a una iglesia, ¿no? A una denominación, concerniente al purgatorio, indulgencias, veneración y adoración, así como a las imágenes y reliquias, y la invocación de los santos es una cosa fatua. Fatua puede querer decir presuntuosa, puede querer decir tonta, puede ser exagerada. Vanamente inventada, que no se funda sobre ningún testimonio de las Escrituras, más bien repugna a la palabra de Dios. Hasta aquí el artículo. Vamos a empezar por el purgatorio. Es interesante que muchas veces cuando se defiende la existencia del purgatorio, se hace referencia a la iglesia primitiva. Y entonces uno ve citas del año 200, del 300, de Tertuliano. Ahora, lo que quiero decir que, aunque muchas veces tomamos a los padres de la iglesia primitiva de los primeros siglos, como algo para avalar lo que estamos exponiendo, no siempre quiere decir que lo practicado en esos años sea lo correcto. De hecho, hay muchos padres de la iglesia que para interpretar las escrituras usan el método de la alegoría, que es un método muy libre, que muchas veces saca fuera de contexto a las interpretaciones. Entonces, no siempre quiere decir que si estuvo en la iglesia primitiva, sea lo correcto, ¿sí? Y hay muchas cosas que estuvieron en la iglesia primitiva y no lo hicieron un dogma de fe hasta pasado muchos siglos. De hecho, la primera vez que se menciona en un concilio es el concilio de Florencia, del año 1304. Y la segunda vez que lo nombran es el de Trento, porque el concilio de Trento fue la contrarreforma. Entonces, bueno, en vez de revisar todo lo que habían sacado de nuevo y promulgado, etcétera, o mejor dicho, promulgado, porque eran cosas que estaban ahí que nunca se habían dicho si se iban a hacer o no, y en un momento las promulgan, el concilio de Trento afirma todo eso.
Entonces el Concilio de Trento lo vuelven a nombrar. Efectivamente, en el catecismo de la Iglesia Católica actual está el purgatorio, no ya el limbo, que dicen, bueno, han dicho que el limbo ya no va. Y tenemos que decir que hay otra iglesia, que es la iglesia copta, que también defiende la existencia del purgatorio, pero aparte la iglesia copta lo defiende porque tiene un libro de más en sus escrituras, que es el libro de Enoc. Y hay varios capítulos que en el libro de Enoc se refieren al purgatorio. Pero ese libro de Enoc no está entre los deuterocanónicos de la iglesia romana. Y obviamente tampoco está en la Biblia evangélica. Dicho esto, quiero decir algunas cuestiones. Que hay doctrinas que no están nombradas como tales en la Biblia, pero que son evidentes, aunque a veces para algunos no. Y a veces de esas doctrinas, o de algún versículo que nombra algo, se hace toda una teología, o a veces no. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, el bautismo de los muertos. ¿Sí? El bautismo de los muertos es un pasaje que está nombrado por San Pablo en 1 Corintios 15, versículo 29, que él simplemente lo nombra para hablar de la resurrección. Y nunca más en toda la Biblia se nombra nada de esto. Por lo tanto, no es suficiente la cantidad de versículos como para hacer una doctrina, una teología sobre esto. Y a nadie de las iglesias trinitarias que tenemos algo en común se le ha ocurrido hacer algo sobre el bautismo de los muertos o por los muertos. Sin embargo, a los mormones sí. Los mormones se han tomado del bautismo de los muertos para hacer una práctica. Y ellos se bautizan en nombre de parientes que piensan que no han sido bien bautizados o que no fueron bautizados. Entonces se bautizan por los antepasados. Entonces ellos han hecho una práctica y una teología de un solo versículo de la Biblia, lo cual, vuelvo a repetir, está mal, o al menos es muy arriesgado, ¿no? Otro caso lo tenemos con la Trinidad. En toda la Biblia no se dice nada de la Trinidad. Sin embargo, es evidente que la actividad trinitaria está en cada cosa que hace Jesús. Está en el Génesis, en el primer versículo, cuando dice, como dijimos la vez pasada, ¿no? Y Dios habló, ahí está la palabra, está el Padre, y cuando creó por hablar, está el Espíritu sobre las aguas. Entonces ya es trinitaria la creación, ¿no? Sin embargo, hay algo que está considerado como secta, los testigos de Jehová, que dicen la Trinidad no existe. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Biblia se la nombra. Entonces, no es suficiente que en ningún lugar de la Biblia se la nombre para decir no existe, porque la podemos inferir cuando es evidente. Pero que se nombre algo una vez tampoco es suficiente para dar cabida a la existencia de ese algo, como el bautismo de los muertos. Con el purgatorio nunca se lo nombra, y a mi entender tampoco hay citas que puedan implicar la existencia del purgatorio. Sin embargo, hay estas dos iglesias, la romana y la copta, que dicen que sí. En el caso de la iglesia ortodoxa en general, ellos piensan que las almas, en cierta forma, pasan por una purga antes de entrar a la visión beatífica de Dios, pero no dicen que hay un purgatorio. Pero la iglesia copta sí, por ese libro que tienen de Enoc. Y la iglesia romana, en el Concilio de Florencia de 1304, se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer de esta creencia y práctica que tienen algunos un dogma, una verdad de fe. Y ahí la promulgan. Y es que algunos tenían la costumbre de orar por algún muerto, ¿sí? Hoy en día también lo vemos, aunque no estamos de acuerdo, que alguno puede orar por su abuela que falleció, o por su tío que era un santo, por lo menos para él, y entonces le oran. Y así empiezan las cosas, ¿no? Bueno, esas costumbres estaban, y declaraciones sobre el lugar del purgatorio estaban. Y lo tenían como un lugar que por ahí había un fuego, el fuego
de Dios, el fuego eterno, el fuego que purga, así como se purga el oro, ¿no? Para sacar oro de un montón de metales, pasamos por el fuego. Y entonces empiezan a buscar citas de esto, ¿no? Y ahí me voy con las citas del Catecismo de la Iglesia Católica, en su apartado que habla sobre el purgatorio. Tenemos principalmente 1 Corintios 3, 15, que dice que será salvo aquel que no tiene una obra construida suficiente como para ser probada, pero que su vida le da como para ser salvo. Entonces él será salvo como pasando por el fuego. Esto está en 1 Corintios 3:15. Ahora, si vamos a 1 Corintios 3:13, me parece que es lapidario lo que dice, porque dice, está hablando de la obra que construye cada cristiano con respecto a la extensión del reino, a la extensión del evangelio. Y ahí Pablo se pone él como ejemplo y dice, yo puse el fundamento único de Jesucristo. Y arriba de ese fundamento cada uno construye. Algunos construyen como si construyeran con oro y piedras preciosas, y otros construyen como si construyeran con madera y paja. Entonces el que construyó bien, bueno, esa obra va a quedar. Y el que construyó como si fuera paja, esa obra y no va a aguantar. Entonces va a ser como que cualquier prueba la tira abajo. Y si bien esa persona no está condenada por eso, porque él hizo la obra como pudo, anda a saber, esa persona se salva, pero como pasando por el fuego porque su obra fue quemada. Su obra no sirvió para nada, digamos, ¿no? En el capítulo 13, digo que es dilapidario porque dice, su obra se mostrará tal cual es en el día del juicio. Entonces está hablando de la vuelta de Cristo, cuando vuelve Cristo y ve la obra que construyó cada uno. Y también el Apocalipsis habla del galardón que Cristo da a cada uno que construye. Entonces, no está hablando de salvación acá, no está hablando de purga de pecados, está hablando de la obra que cada uno construyó. Y está hablando del día que Cristo vuelve. No está hablando de otra cosa, porque cuando Cristo vuelve ya todo eso pasó y comienza otro orden de cosas. Así que este versículo está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero no es el más conveniente, está en el artículo 1031. En el 1031 también citan a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y dice que las cosas se prueban pasando por el fuego. Pero cuando uno mira hacia el principio del versículo, dice, el valor de la fe se prueba en fuego y se demostrará cuando Jesucristo se revele. Otra vez, habla de cuando Jesucristo vuelve, no habla de antes, y no habla ni de pecados, ni del carácter del cristiano, ni de las obras personales con otros de relación, ni nada por el estilo. Habla de su fe, cómo creció su fe, y que esa fe logró pasar las distintas vicisitudes, logró pasar esa prueba de fuego. Así que esas citas no indican nada. Después, en el Catecismo de la Iglesia Católica, hay otra cita muy extraña, porque lo cita a Job, capítulo 1, en el artículo 1032 del Catecismo Católico, lo cita Job, capítulo 1. ¿Por qué? Porque Job hacía sacrificios por sus hijos. Y en esta práctica de purgatorio, lo que está rechazando la Iglesia Anglicana con sus 39 artículos, como siempre decimos, son anatemas que surgieron y que se despega la reforma de eso. Entonces, ¿por qué Lutero, yendo a la reforma, dice no, el purgatorio no va y no va a orar por los muertos? ¿Por qué? Porque Lutero se está rebelando y oponiendo a que se haga negocio con el purgatorio. Hoy en día la Iglesia romana sigue sosteniendo el purgatorio, sigue sosteniendo el tema de las indulgencias, pero no está haciendo negocio porque sería un escándalo. Pero en aquel momento era un escándalo. Y bueno, alguien lo tenía que decir, lo dijo Lutero.
Entonces, acuérdense que en aquel momento había gente que pagaba para sacar a parientes, teóricamente, del purgatorio, y eso que se cobraba se mandaba a las obras de San Pedro, por ejemplo. Lutero se cansa de eso, ¿no? Y entonces él reacciona contra estas prácticas, ¿no? Y entonces, ahora volviendo a Job, capítulo 1, que está nombrado en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, dice que Job hacía sacrificios por sus hijos. Pero es inentendible esta cita, porque los hijos de Job en el capítulo 1 estaban vivos. No es que estaban muertos y Job hacía sacrificios para que salieran de un supuesto purgatorio. No. Luego el Catecismo Romano sigue con Segunda de Macabeos, capítulo 12, 46. Y acá estamos en un problema, porque el libro de los Macabeos, 2 libros de los Macabeos, pertenecen a los deuterocanónicos, que la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas, o toda la mayoría, todos, dicen que no los aceptan. O sea que estos libros no serían palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense que en el caso de la iglesia anglicana, estos libros son para edificación, pero no son palabra de Dios. O sea que no podemos sacar ninguna doctrina de los libros de Macabeos. Si uno ve los libros de Macabeos, ve libros muy históricos, ¿sí?, que sucedían en esos tiempos. Y es interesante porque la cita es del segundo libro de los Macabeos. El autor del segundo libro de los Macabeos, en un prefacio que está al comienzo, dice que se excusa de no ser un verdadero historiador, sino simplemente un divulgador, y que no quiere con esto que está escribiendo hacer teoría de nada. O sea que el autor desacredita cualquier intento de hacer teología desde su propio prefacio. Entonces esto hace caer totalmente la cita de Macabeos. En realidad, si uno busca por internet cosas sobre el purgatorio, que esto que el otro, en los sitios romanos casi no nombran a Macabeos, son muy pocos que nombran a Macabeos. La cita de Macabeos dice que después de un altercado bélico, murieron varios israelitas, y cuando los estaban juntando para ir a hacer el servicio fúnebre, vieron que debajo de las vestiduras tenían imágenes colgando. Entonces se preocupan y dicen, vamos a orar y vamos a pedir por ellos para que Dios los perdone porque han sido idólatras. Es la única cita en Macabeos que apoyaría esto, pero encima su autor se excusa de no ser un verdadero historiador, sino un divulgador, y que por lo tanto no hagan nada con esto, simplemente conocerlo por arriba. Así que tampoco sirve esto. Hay un pasaje que no está en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero lo citan varios a la hora de hablar del purgatorio, que es Mateo 5:25. Y es una, ¿cómo se dice?, una parábola, en el contexto de que Jesús está en el Mateo 5, es el Sermón del Monte. Jesús está hablando de perdonar al hermano y de no maltratarlo. Es esa parte cuando dice, ojo que no están matando al hermano si lo matan, sino también cuando le dicen idiota. Ahí cuando lo insultan también. Y entonces va pasando los versículos y llega a Mateo 5:25, que hace una analogía. Ahí dice Jesús, ponete de acuerdo con tu hermano, no sea que te entregue al juez y el juez te meta en el calabozo y tengas que pagar ahí todas tus penas y no vas a salir hasta que pagues todo. Entonces algunos dicen que Jesús se refiere con esto al purgatorio. Que el calabozo sería el purgatorio, nunca el infierno, porque no podría salir nunca de ahí, pero sí el purgatorio. Es una típica interpretación alegórica. Yo no puedo inducir un purgatorio de este texto. Sí puedo, en el marco que está planteado, bueno, me tengo que arreglar con mi hermano. Es más, el pasaje anterior dice, el famoso pasaje de, si vos vas a dejar una ofrenda al altar, pero te das cuenta que tenés algo contra tu hermano, dejá esa ofrenda ahí,
No te la guardes, no te la quites, no la destines a otra cosa. Déjala ahí. Andá, relate con tu hermano, volvé y da la ofrenda. Es más importante que te arregles con tu hermano que des la ofrenda. Ojo, no inviertas los valores. Seguido ese pasaje está este, que dice, arreglate con tu hermano. ¿Sí? Porque, si no, él te puede entregar al juez, etc. Es evidente que no podemos aplicar este pasaje a la relación del ser humano y del cristiano con Dios, porque toda la palabra infiere lo que hemos aprendido como base, que Jesucristo paga el pecado de todos. Jesucristo paga tus pecados, Jesucristo paga mis pecados. Entonces vos no vas a ir al calabozo hasta pagar los últimos pecados porque ya los pagó Jesucristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, algunos acá dicen, bueno, pero guarda, porque está bien, no es que el purgatorio es un lugar de perdón de pecados. No, los pecados ya fueron perdonados. Lo que pasa que hay que pagar el castigo igual. Pero si fueron perdonados. Y dice en algún otro versículo, dice, me olvidaré de sus pecados y los tiraré al fondo del mar. Una vez que Dios perdonó, perdonó y se acabó. Entonces, este pasaje, que el contexto es el amigarse con el hermano o con el prójimo, nunca lo podemos aplicar en una relación ser humano-Dios, donde Dios te dice vas a pagar todo y no vas a salir del calabozo. No, porque Dios te puso un instrumento para que vos no pagues nada y te cambia la vida. Primero porque si vos te arrepentís, tenés nueva vida, nueva criatura sos, nuevo nacimiento. Y segundo, porque Cristo pagó en tu lugar en la cruz todos los pecados. Y eso es de una sola vez y para siempre. Yo había pedido en las filminas poner Hebreos 10, 12, a ver si ahí está. Sí. Hebreos 10, 12 al 17, a ver si sale el texto, si no lo tengo acá. Hebreos 10, 12 al 17 dice, hablando de Jesucristo, que viene hablando como sumo sacerdote de Jesús y como ofrenda perfecta, dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, ¿sí? Para siempre. No es que vos te entregas a Cristo y los pecados que cometes ahora, por más que te los perdone, vas a pagarlos en el calabozo del purgatorio. No. Jesús, hablando de perdón, ¿no es cierto? Dice, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, Él hizo un sacrificio y es una sola vez por todas, para siempre, y con esa obra que hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Esto da por tierra con la teoría de un purgatorio en el cual tengas que purgarte de alguna forma. Porque la teoría del purgatorio es, está bien, me perdonaron todos, pero mis pecados veniales, o si no morí en gracia plena, esos pecados veniales que tengo, porque si tengo mortales voy al infierno, entonces los pecados veniales, voy a ir al purgatorio porque no puedo ver cara a cara a Dios, porque Él es santo y yo todavía tengo la consecuencia de esos pecados veniales. Aunque me fueron perdonados, sí, te dicen. Entonces, acá dice otra cosa. Dice que el sacrificio de Jesús te hace perfecto. Un solo sacrificio para siempre y te hace perfecto para siempre. ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento, los ángeles del arca tapaban ese sacrificio de sangre que entraba al arca, ¿no? Que se hacía arriba del arca, y era el símbolo de que Dios no veía los pecados del pueblo porque estaba tapado por las alas de los ángeles del arca, eran dos de cada lado, uno de cada lado. Ahora Dios, cada vez que te ve a vos, ve a Jesús.
cada vez que te mira, ve a su Hijo, que está redimido. Y la Escritura dice de todo, porque dice que Jesús es nuestro abogado, que ora por nosotros, que murió por todo lo que sabemos. Entonces, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y después dice, en el artículo 17, dice, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Porque, o sea que somos en Cristo perfectos para el Padre, y el Padre nunca más se acuerda de nuestros pecados y maldades, y somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Hay otros pasajes, por ejemplo, Isaías dice, el rojo de tus pecados quedan blancos como la nieve ante la obra de Dios. En Miqueas 7, 18, 19 dice, Dios perdona la maldad y echa al fondo del mar todos nuestros pecados. O sea, chao. No se acuerda nunca, nunca más de eso. Así que, como dice el artículo, es una cosa fatua el purgatorio, vanamente inventada, que no se funda sobre ningún testimonio de las Escrituras, más bien repugna a la palabra de Dios. Y para decir algo sobre veneración y adoración, así como imágenes y reliquias, invocación de santos, etc. Está muy claro si nosotros miramos los 10 mandamientos, el mandamiento de no te harás imágenes, no te harás imágenes de Dios, ni de lo que está en el mar, ni en la tierra, ni de lo que está en el cielo. Y es también muy tajante la tradición judía. La otra vez decíamos que Dios crea un pueblo para que venga su Mesías, o sea, para que nazca dentro de un contexto. La tradición judía es una tradición de un Dios invisible. No te harás imágenes. Claro, esas imágenes después fueron imágenes de santos, ¿sí? Ya sabemos la historia. Entonces nos dicen, bueno, pero esas imágenes son como fotos. Bueno, tenés una foto de tu abuelita, ¿no? Otra vez, sí, tengo una foto de mi abuelita. Eso no quiere decir que le rece a mi abuelita. Y ahí está ligado con la invocación de los santos. Y la invocación de los santos es la invocación de los muertos. Y en la Biblia, ya desde Deuteronomio, está prohibido invocar muertos. Y esto pareciera que es algo que se nos escapa, porque pareciera que invocar a los muertos o pedirle algo a un muerto es algo pasable, y en cambio hacer un rito de macumba es algo intolerable. Y no, cuando uno está rezando a un muerto y pidiéndole algo, está invocando a un muerto. Ah, pero ahora está la comunión de los santos, dice. Entonces estamos todos comunicados. Sí, pero ¿quién es el único resucitado y puente entre Dios y los hombres? Jesús. Entonces, ¿para qué al santo si lo tenés a Jesús? ¿No? Cuando uno tiene un problema, no quiere hablar con el empleado, quiere hablar con el gerente, quiere hablar con el dueño. Entonces, Jesús es el único, y ya lo vimos esto, el único resucitado. Entonces, el único puente. No hay otro. Aparte de miles de cosas que son totalmente ilógicas, ¿no? Si yo voy a pedirle a un santo, ¿qué seguridad tengo de que el santo me escuche? Y si el milagro se da, y es por misericordia de Dios, obviamente. Sí. Pero evidentemente los santos no son omniscientes. No saben que hay 10.000 de personas de ciertas denominaciones que le están pidiendo algo. No, no lo saben. El que sí lo sabe es el Espíritu Santo, que tiene misericordia. Entonces, bueno, termino otra vez leyendo esto, ¿no? La doctrina romana concerniente al purgatorio, indulgencias, veneración y adoración, se refiere a estatuas y toda cosa que esté por abajo de Dios, así como las imágenes y reliquias. Las reliquias, no hablé nada de las reliquias, pero rápidamente digo, las reliquias son cuestiones que nos llevan a la superstición,
A veces termina siendo más importante el corazón momificado de fulano de tal, o la sangre que por ahí se licúa en tal fecha, que la salvación que hizo Jesús en la cruz. Y te van a decir que no, porque en la teoría te dicen que no, pero en la práctica es lo grave. Y lo grave es que los pastores, desgraciadamente, a veces dejan de hacer ciertas cosas, porque los pastores no son ignorantes de todo esto, pero sí dejan las prácticas populares porque equivocadamente ven eso como una forma de ganar gente por ahí. Así que reliquias y la invocación de los santos es una cosa fatua, vanamente inventada, que no se funda sobre ningún testimonio de las Escrituras, más bien repugna a la palabra de Dios. He ahí el artículo y hemos explicado su relación o no relación con las Escrituras. Así que le paso la palabra a Greg. Ahí te veo, Greg. Estoy de vuelta. Me cortó la señal un poco después que te cortó la voz. Gracias, Marcelo. Les animo cuando necesitan tomar tiempo para ir pensando todo lo que Marcelo acaba de decir, lo mismo con todo lo que estamos haciendo, porque vas a tener que compartir eso con otros. Hay mucha gente que tiene que escuchar estas explicaciones y vos y yo tenemos que ser voceros. Entonces vuelvan a la grabación. Ahora, sobre este tema de invocación de los santos, yo he tenido grandes amigos, obispos católicos en Bolivia, aquí en Argentina. Nunca olvido, una vez un obispo católico me dijo, hablando de orar, pedir la ayuda de los santos, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Greg? Y yo dije, ¿qué es mi problema, che? No sos latino. ¿Cómo es eso? No, aquí en Latinoamérica, si yo quiero hablar con el presidente, un ministro, voy a un amigo y él habla y me abre el camino. Y yo dije, no, ¿sabe cuál es tu problema? Vos sos célibe. Y me dijo, ¿cómo que eso es mi problema? Yo dije, yo tengo 3 hijos. Ninguno de ellos tiene que buscar a alguien para pedirme a mí permiso para hablar conmigo. Vienen a mí y me piden directamente, generalmente dinero, porque son mis hijos. No necesitan ir a un tercero para decir, che, ¿me ayudas a hablar con él? Lo que ha dicho Marcelo es importantísimo. Somos más que gente intentando de satisfacer a Dios. Somos hijos amados por, y aquí les doy la palabra, no por lo que tú y yo hacemos las obras. Obras son fruto. Obras es el resultado. La causa es gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Que Dios mira a mí sabiendo que soy pecador y su actitud a mí es como si nunca he pecado. ¿Cómo es eso? Bueno, es gracia. Ahora, también quiero mencionar otro tema importante que yo he aprendido a través de los años. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y encontrar verdades y ir a la Biblia con tu dogma y encontrar aquí textos. Todos me entienden, es una diferencia. Si yo tengo un dogma ya formado, purgatorio, invocación de los santos, cualquier cosa que no encontramos en la Biblia, pero si voy a la Biblia con el dogma, ¿qué voy a encontrar? Textos. Voy a encontrar aquí pasajes que van a decir, no, pero mira, aquí dice tal cosa. Pero eso porque tú ya has formado tu opinión y estás buscando apoyo en la Biblia. Lo que hacemos nosotros es ir a la Biblia para encontrar la verdad. Espero que ustedes captan la diferencia. No es tener ideas y después buscar textos. Es ir a la Biblia
Y si voy a la Biblia, ¿qué encuentro? La Trinidad. No encuentro, como dijo Marcelo, la palabra Trinidad, pero eso no quiere decir que Dios no es trino. Y encuentro cosas que me cuestan, lo que hablaba Mario la semana pasada. Predestinación me cuesta, pero está ahí. ¿Qué está ahí? El hecho de que Dios va a cumplir su voluntad y que yo tengo libertad. ¿Sabe cómo se entiende eso bíblicamente? Son dos líneas paralelas que se encuentran en el reino de Dios. Este no es una contradicción, es un misterio que Dios entiende y yo no. ¿Qué es el misterio? Que se va a cumplir la voluntad de Dios sí o sí, y que yo tengo libertad y que yo voy a vivir con las consecuencias de mis actitudes, causa y efecto. Y las dos son dos líneas paralelas que se encuentran en el reino de Dios. Está ahí. Ahora vamos a seguir adelante. Ahora nos toca los temas del ministerio, el ministerio en la iglesia, y luego qué idioma vamos a hablar, porque este también es importante. Entonces, damos la palabra al... Hoy día estuve, ayer y hoy, en una reunión de arzobispos primados y empezamos cada uno con su título, y cuando hablamos entre los primados se dice cómo está eminencia, cómo está su gracia, hasta que finalmente nos cansamos y yo dije, mire, soy Greg, háblame con mi nombre, por favor. Bueno, Brian, sos Brian, por favor, te doy la palabra. Gracias, Brian. Gracias, Greg. Bien, vamos a ir avanzando entonces con los artículos y quisiera compartir pantalla con ustedes. Vamos a estar considerando ahora entonces los artículos 23 y 24 y antes de pasar eso quiero que tengamos en mente que estos dos artículos de alguna manera están relacionados, porque un artículo, el 23, habla de quién y el 24 habla de cómo. Uno habla de quién y otro habla de cómo. Y vamos a ver a qué me refiero. El artículo 23 dice lo siguiente. No es lícito a hombre alguno que tome sobre sí el oficio de la predicación pública o de la administración de los sacramentos a la congregación sin ser antes legítimamente llamado y enviado a ejecutarlo. Y debemos considerar legalmente llamados y enviados a los que son escogidos y llamados a esta obra por los hombres que tienen autoridad pública concedida en la congregación para llamar y enviar a ministros a la viña del Señor. Entonces, acá habla del quién. ¿Cómo se elige quién es el enviado? ¿Quién es el llamado? ¿Para qué? Para estas dos cosas, para la predicación y los sacramentos. Un poco como hemos mencionado el viernes pasado, lo que hacemos como iglesia, la predicación, los sacramentos, pero ¿quién puede hacerlos? Cualquier persona puede pararse un día y decir, bueno, yo me pongo a celebrar la Santa Cena o a predicar en la iglesia, habla de la predicación pública, o hay algún sistema o alguna manera en la cual uno ve quién es el que está llamado y escogido para predicar o para los sacramentos. Y ahí me quiero detener en estas dos palabras, llamados y enviados. Quien debe hacer esto, quien debe predicar, quien debe celebrar los sacramentos, tiene que estar, en primer lugar, llamado por Dios. Y en segundo lugar, enviado por Dios y también enviado por las personas, reconocido por las personas. Es un llamado, el ministerio es un llamado. Es Dios quien elige a las personas. Pero es el pueblo, la iglesia, el que reconoce ese llamado de Dios.
No es uno que dice, yo escucho la voz de Dios que me habla y entonces yo solo me mando, sino que tengo que ser reconocido por la gente. La gente tiene que decir, ¿sabes qué? Me parece que Dios te está llamando a vos para un ministerio particular. Por eso estas dos palabras están muy bien puestas, es el llamado por Dios y enviado por el pueblo. Pensemos, por ejemplo, cuando Jesús llamó a los 12, ¿y qué hizo después? Los envió a predicar. Y lo mismo a los 72, los envió a predicar. Y si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, los primeros 3 versículos, dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había que profetas y maestros. Y los nombres eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto a Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Y un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. O sea que el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, o Pablo, para la tarea que tenía preparada para ellos. Pero esto fue por la guía del Espíritu Santo, porque era una iglesia que estaba orando y que estaba ayunando, que estaba en la búsqueda de lo que Dios quería hacer. Había profetas, había maestros, bueno, ahora va a haber evangelistas. Y no evangelistas para que se queden ahí sentados con ellos en oración, evangelistas para salir. Seguramente la iglesia de Antioquía los acompañaría en oración, los estaría acompañando en oración, en consejo, no sabemos, pero dice que entonces después de orar, de ayunar, les imponen las manos y los despiden, los envían. Entonces vemos como en el contexto de una iglesia, Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo revela que tenía una tarea para ellos. Son llamados, pero también son enviados por la iglesia. Por eso la importancia del ser llamado y enviado, llamado por Dios, enviado por la iglesia. Esto es lo que este artículo nos está diciendo. No es cualquier persona la que se para y dice, yo estoy llamado por Dios, yo me envío a mí mismo. Otros son los que tienen que reconocer en vos que Dios te está llamando para una tarea. Está muy bien que vos sientas que Dios te está llamando. Es importante sentir, bueno, Dios me está llamando, o al menos preguntarte, ¿Dios me estará llamando para esto? Pero no tiene que quedar solo en vos. Tiene que haber una confirmación. Una de esas confirmaciones es a través de la iglesia, del pueblo. Quienes te conocen, quienes ven las necesidades que hay, y son ellos los que eventualmente pueden enviarte. Y a través de la iglesia, para hacer las cosas con orden, con prolijidad, para hacerlas bien, es que habla de las autoridades, o sea, aquellos en quien la iglesia misma ha depositado el poder discernir la voluntad de Dios para esa persona. En el caso de nuestra iglesia, en la iglesia anglicana, es lo mismo. De manera práctica, es a través de la iglesia local que reconoce un llamado en la persona, quien habla con el obispo acompañado por otras personas también va haciendo ese discernimiento que lleva tiempo, en diálogo con la persona, para finalmente quizás ser enviado, o a lo mejor la respuesta es no, o no todavía. Entonces, este artículo nos habla justamente de quiénes, ¿no? ¿Quiénes son llamados? Porque en primer lugar, ¿cómo reconocemos a esas personas? ¿O qué uno busca en la persona que quiere servir a Dios con todo su corazón, con toda su mente? En primer lugar, ser llamado por Dios. Pero en segundo lugar, que tenga una fe madura. Cuando hablamos de una fe madura, estamos hablando que tenga una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que haya renunciado a sus pecados, que su fe sea madura, que lea la Biblia, que escudriñe las Escrituras, que quiera aprender, que quiera vivir esa fe. En tercer lugar, que sea carismático en el sentido de guiado por el Espíritu Santo,
Que el Espíritu Santo esté obrando en esa persona, con poder, con autoridad, que vaya forjando su vida y que esa persona se deje guiar por el Espíritu Santo. Además, que sea competente en lo que va a hacer. Es decir, si va a predicar, que entienda que va a predicar, que no hable de la galera nomás, o lo que se le ocurre, que se prepare espiritualmente, pero también intelectualmente. ¿Es competente para la tarea que va a hacer? ¿Está preparado? ¿Está capacitado? ¿O hay algo que tiene que completar antes de poder hacerlo? Y además que tenga carácter, que el carácter tenga el carácter cristiano. Por la obra del Espíritu Santo ese carácter sea forjado. ¿Cómo es su carácter, su persona? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Se permite ser corregido? ¿Escucha a los demás? ¿Busca su consejo? ¿Cómo es ese carácter? Esto es someramente, y puede haber otras cosas más por supuesto, lo que se busca cuando uno dice Dios está llamando a alguien y llamándolo a una tarea específica. Entonces, ¿es competente en esa tarea específica? ¿Tiene el carácter para desarrollar esa tarea? ¿Se deja guiar por el Espíritu Santo? ¿Uno ve los dones del Espíritu Santo en acción en esa persona para lo que Dios lo está llamando? ¿Uno ve el fruto del Espíritu en la vida de esa persona y ve esa relación madura? Entonces el artículo 23 habla de quién, cómo definimos a ese quién, cómo encontramos a ese quién. Es la iglesia. Dios llama y es la iglesia quien responde a ese llamado, puede discernir ese llamamiento. ¿Y cómo? ¿Cómo tiene que hacer ahora la tarea? El artículo 24 dice, el decir oraciones públicas en la iglesia o administrar los sacramentos en un idioma que el pueblo no entiende es una cosa claramente repugnante a la palabra de Dios y a la costumbre de la iglesia primitiva. Estamos en el contexto de la Reforma, o años después de la Reforma, pocos años después de la Reforma, y como saben, una de las cosas fuertes que planteó la Reforma era el acceso a la palabra de Dios en un lenguaje que se pudiera entender, en inglés, en alemán, en español, en francés, lo que la gente pudiera entender, y no en latín que ya hacía añares que no hablaba la gente. Entonces, el artículo pone el énfasis en eso y dice que repugna la palabra de Dios. Es cierto, ¿qué dice Juan 1:14? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se encarnó, se hizo uno, como nosotros. ¿Para qué? Para poder escucharlo, para poder verlo, para poder tocarlo, para poder aprender. Dios vino a nosotros, en nuestra realidad, tal como somos. Jesús caminaba en sandalias, llevaba la túnica, vestía y hablaba como la gente de su época. Estamos llamados a hablar en el lenguaje y en la cultura que la gente entiende. No solamente el lenguaje verbal, el idioma, pero esto también implica la cultura, la forma de entender. Estamos comunicando el mensaje que no cambia, de una manera que la gente lo pueda comprender, que esta generación lo pueda entender. Por eso es tan importante este artículo, porque nos habla de hablar el idioma de la gente. Este es el mecanismo que usa Dios y el cual quiere usarnos a nosotros. Por eso elige gente común y corriente. No elige gente especial, diferente, que lo trae un extraterrestre, sino que elige común y corriente, pero que la prepara, que la capacita, que la llena con su Espíritu Santo, que la llama. Gente que habla el idioma de la gente. No es que cuando Dios te llama va a transformar la manera en que vos hablás y actuás para separarte del otro. Todo lo contrario.
Dejo de compartir pantalla acá un segundo. Entonces, qué importante el artículo 23 y el 24. ¿Por qué? Porque nos hablan de cómo es escogida la gente por Dios, reconocido por su iglesia, y cómo hay que hacer ese ministerio al cual hemos sido llamados. De manera encarnada, de manera de ser un igual en un sentido para el otro. No que te miren como un bicho raro, pero sí como alguien que tiene una relación personal y especial con Dios, y que simplemente está compartiendo eso. Un gran predicador dijo una vez que no somos más que una persona, un indigente, diciéndole a otro indigente dónde hay pan. Eso es lo que nosotros hacemos. Compartimos el tesoro que hemos descubierto. Sigamos explorando entonces los demás artículos de fe. Gracias, Brian. Muy interesante ese tema de hablar el idioma del pueblo. Y fíjate que estos artículos son del siglo XVI. No es algo que la Iglesia Anglicana decidió hacer hace 50 años por ahí. Ahí hubo un discernimiento de que tenemos que vivir en la cultura donde estamos. Ustedes saben que alguien una vez, algo muy personal para mí y Silvia, algo que alguien me dijo una vez, ustedes hablan nuestro idioma. Y yo dije, bueno, intentamos por lo menos, pero mantenemos el acento para no perder la identidad, ja, 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 etc. Y me dijo, no, ustedes hablan nuestro idioma en el sentido de que ustedes tienen sus hijos casados entre nosotros. ¿Captan ustedes eso? Eso para la gente era como si una cosa que les tocó. Yo nunca lo había pensado. Para mí, tengo un yerno boliviano, un yerno argentino, que es terrible, pero nadie es perfecto, hermanos, y una nuera paraguaya. Pero para mí es familia. Nunca me pasó por la mente que hay algo aquí. Pero ustedes captan qué implica hablar el idioma, es ser parte. No tener una casta a quien tenemos que usar títulos y hacer así. Este es lo que ha causado un montón de problemas. Casi todo ese problema de abusos de niños fue un problema de, ¿cómo es la palabra? ¿Deferencia? No sé la palabra, ustedes me pueden ayudar. El hecho de que, no, pero este es el fulano. Nadie puede decir nada. Un error. Es cierto que usamos ropa rara de vez en cuando, pero eso es costumbre nomás. Si me cortas, sangro, como dijo Shakespeare, ¿me entiende? Y hablamos el idioma local siempre. Muy bien, vamos a ir al tema ahora. Espero, Mario, que no lo consideras otra chica fea con quien tenés que bailar. Porque ahora le toca al reverendo Mario Ágreda, rector de Santa Trinidad de Lomas de Zamora, compartir sobre los sacramentos. Gracias por acompañarnos, Mario. Gracias por la paciencia sentado ahí esperando que te toque a ti. Ahora te toca a ti. Gracias. Gracias, Greg, un placer, es mi privilegio. Buenas tardes a todos, qué lindo verles. Me toca el privilegio de hablar de los sacramentos, que es algo que es consustancial con nuestra experiencia de vida, ¿no? Como cristianos hemos pasado sin dudas por muchas experiencias, hemos sido nutridos por la palabra de Dios, hemos sido transformados en nuestra forma de pensar en muchos aspectos. Pero cuando me toca pensar en el poder de Dios, cuando me toca desde incluso de la experiencia de nuestra profesión pastoral, pensar situaciones de cambio y de poder y de transformación, indudablemente tengo que ir a los sacramentos.
como cristiano y a la vez de la exégesis, si se quiere, evangélica y hasta carismática, hemos visto muchas veces la acción del Espíritu en diversas maneras. Pero sí, una y otra vez vemos a la acción del Espíritu Santo de una manera increíble y desatada a través de los sacramentos. Y por eso este artículo, el 25, nos muestra la realidad de los sacramentos, que es un misterio en principio, y luego vamos a la semana que viene a estudiar con más detalle cada uno de los 2 sacramentos que tenemos. Hoy vamos a ver un panorama general. Así que vamos a tomar, como siempre hacemos, el artículo. Voy a pedir, por favor, si 3 personas pueden ayudarme a leerlo, porque es extenso también, y vamos a comenzar con el análisis. Muchas gracias. Si alguien puede leer, por favor, la primera parte. Sí, María, muy pequeña, ¿no? Necesitamos que las pongas en formato presentación. ¿Está presentando? Ahora se lee un poquito mejor. Entonces, pero no, perdón. Disculpen que estoy en un segundo nada más. Ya lo voy a pasar al formato de presentación. ¿Se puede leer ahí? Perfecto, gracias. Por favor. Artículo 25 de los sacramentos. Los sacramentos instituidos por Cristo no solamente son señales de la profesión de los cristianos, sino más bien unos testimonios ciertos y signos eficaces de la gracia y buena voluntad de Dios hacia nosotros, por los cuales obra Él invisiblemente en nosotros y no solo aviva, mas también fortalece y confirma nuestra fe en Él. Muchas gracias, Sandra. Vemos entonces en esta primer parte del artículo 25 el tema, a ver si me ayuda la computadora, de los sacramentos como acción de Dios. Los sacramentos como acción de Dios en las personas. Vamos a analizar con más detenimiento esto en un momento, pero en principio quedamos con esta idea. Los sacramentos son acciones de Dios, no acciones humanas. Segundo parte, por favor. 2 son los sacramentos ordenados por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, a saber, el bautismo y la cena del Señor. Los otros 5, que comúnmente se llaman sacramentos, la confirmación, la penitencia, las órdenes, el matrimonio y la extremaunción, no deben reputarse como sacramentos del Evangelio, habiendo emanado, en parte, de una limitación pervertida de los apóstoles, y en parte son estados de la vida aprobados en las Escrituras, pero que no tienen la esencia de sacramentos, semejante al bautismo y a la cena del Señor, porque carecen de signo alguno visible o ceremonia ordenada de Dios. Muchísimas gracias, Alicia. Vemos aquí entonces, como decíamos antes, que los sacramentos son acción de Dios en las personas, pero también vemos en esta parte que son signos visibles. Se trata de algo que nosotros podemos experimentar a través de los sentidos, pero son la señal de algo más profundo que es de carácter invisible. Es decir, es algo inasible e inaccesible para el ser humano en forma directa. Es en sí una revelación de Dios a través de un signo visible. Y ahora vamos a la tercera parte, por favor. ¿Un lector más? Los sacramentos no fueron instituidos por Cristo para ser contemplados o llevados en procesión, sino para que hagamos debidamente uso de ellos. Y solo en aquellos que los reciben dignamente, producen ellos el efecto saludable. Pero los que indignamente los reciben, se adquieren para sí mismos, como dice Pablo, condenación.
Muchas gracias, William. Vemos entonces que los sacramentos eran acción de Dios, signos visibles de una gracia invisible, pero vemos también que como cuestión humana, desde esta perspectiva del intercambio con lo material, de esta revelación, pueden ser realizados de una manera diferente e inclusive idolátrica. Por eso es que se nos insta a realizarlos de la manera como Jesús mismo los ordenó, y no de maneras que tiendan a sacramentalizar el sacramento, valga la redundancia, hacer del sacramento un ídolo o algo por el estilo. En principio vamos a ir a un entendimiento general del sacramento como especie, ¿no? En principio, dice Richard Hooker que los sacramentos son signos visibles de una gracia invisible. Se trata entonces de manifestaciones físicas, tangibles, pero que nos hablan, que nos remiten a una realidad intangible, que es Dios mismo, ¿no es cierto? En segundo lugar, hay una teoría recepcionista que la Iglesia Anglicana tiene función, dice que Dios otorga su gracia a través de los sacramentos, pero a todo el mundo no, sino a quienes los reciben con fe. Por eso recepción, ¿verdad? El sacramento se otorga. En muchos casos se puede otorgar en forma liberal, si se quiere, pero no hay efecto positivo sino hasta que se da la condición de fe. Y esto lo vamos a ver en mayor detalle. Por eso la validez que deben reunir los sacramentos para que sean considerados válidos, tienen que darse por lo menos 3 elementos en principio. Lo primero es una forma correcta desde el punto de vista litúrgico, tanto en forma verbal como en forma física. Esto remite un poco a lo que Brian nos decía hace un ratito nomás, que tiene que ver con las formas en que hacemos las cosas de modo tal que sean inteligibles para las personas que van a participar, en este caso, del sacramento. En segunda instancia, la sustancia correcta, es decir, que el objeto litúrgico sea el símbolo efectivo, sea un símbolo real y aquel que Cristo designó. El pan, el vino, el agua en estos casos. Y en tercer lugar, y no menos importante que esto, es la intención correcta. El ministro debe operar en forma bien intencionada y el recipiente también. Decíamos entonces que la fe tiene una importancia esencial en que el sacramento se haga efectivo en el recipiente del sacramento. Ahora, que el ministro obre de una manera digna o indigna, de eso no voy a hablar yo hoy, sino que va a hablar el obispo Greg más tarde, cuando nos hable en el artículo 26, de si la dignidad del ministro hace o no a la eficacia del sacramento. Lo que yo voy a decirles hoy es someramente que cuando el sacramento se toma en forma indigna, como nos decía al final del artículo 25, no produce el efecto deseado, es decir, no produce el efecto sacramental. Veamos entonces ahora a las citas bíblicas. Y les voy a pedir que tomen su Biblia, y si el primero me puede ayudar hoy, lee por favor quizá la cita más conocida de todas, Mateo 28, versículo 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Elizabeth. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de una manera determinada, mencionando efectivamente e invocando a la Trinidad de Dios. Y en segundo lugar, el verso 20, ¿qué dice? Elizabeth, por favor. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias, amén. Entonces vemos que es un trabajo conjunto el de discipular. Por un lado implica esta esencia, esta parte sacramental que es el bautismo, y en segundo término también está la parte discipular de enseñanza, donde hay que enseñar a la persona a obedecer a Cristo, en todo aquello que Cristo nos ha encomendado. En segundo lugar vamos a ver otra cita. Le voy a pedir a otra persona, por favor, si puede leernos Mateo 26,
del 26 al 28. Mateo 26, 27. 26 al 28, por favor. 26, 26, 28, dice. Mateo, perdón. No, 26, 26. Mateo 26, del 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se lo pasó a ellos, diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Muchísimas gracias. Vemos entonces que en principio el Señor comparte el pan. Toma el pan en sus manos, lo bendice, da gracias. Y luego nos da una clave interpretativa. Esto es, y en ese momento lo parte, el pan ácimo, ¿no es cierto?, de la Pascua lo parte y dice, este es mi cuerpo, esto es lo que van a hacer conmigo, este es el fruto, esta destrucción es lo que va a traer vida. A continuación, dice, comparte la copa, la toma en sus manos, la bendice, da gracias y dice, esta es mi sangre va a ser derramada. Yo me voy a derramar, pero esta sangre, esta vida que se extingue, es la vida que va a dar vida a todos ustedes. Y hagan esto para siempre. El Señor entonces estableciendo, como antes en Mateo 28, el bautismo, aquí estableciendo la cena del Señor, la Santa Eucaristía. Estableciendo este sacrificio, esta repetición perpetua hasta que Él regrese. Vamos a ver ahora entonces otros dos pasajes, porque hay muchos pasajes, pero seleccioné 4 nada más. Ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Si alguien lo puede leer, por favor. Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Muchas gracias, Freddy. Vemos entonces que aquí hay un tema importantísimo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio de actitud. Y esto remite a lo que decíamos antes, ¿no es cierto? La actitud genuina, la actitud correcta frente al sacramento para que esto se haga efectivo. En el caso de la persona adulta que tiene uso de razón y sabe lo que está haciendo, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse. Y dice entonces es una condición necesaria, recibirán el Espíritu Santo de Dios. Y la última de las citas que vamos a analizar hoy es la de 1 Corintios 11, 23 al 29. Si alguien lo tiene. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena.
Muchas gracias, Vivi. Vemos entonces que beber la copa, participar de la cena del Señor, beber la copa implica una señal fuerte, que es la señal del pacto, del nuevo pacto, sellado con Cristo por su muerte. Comer el pan es proclamar que Cristo ha muerto, no que es una ficción, no que es una forma, no que es un Dios que se convirtió momentáneamente en una imagen de hombre, no, sino que es un Dios hecho hombre que murió por nosotros. Y hay que vamos a hacer esto hasta que Él regrese. Y finalmente, que hay que hacerlo en forma digna. Es interesantísimo en esta versión que nos dio Viviana, el que no discierna el cuerpo, en Biblia de Jerusalén lo mismo, el que no discierna el cuerpo, el que no discierna, el que no tenga conocimiento de lo que está haciendo, el que no sabe que lo que está haciendo es haciendo este pacto con Dios y tomando espiritualmente el cuerpo mismo de Cristo en sí, está acarreando maldición en vez de bendición. Mejor que no lo haga, mejor que no se presente. De esto vamos a hablar en mucho más detalle, Dios mediante, estudiando el artículo 28. Aquí no tenemos mucho tiempo, vamos a seguir avanzando con un esbozo de la forma en la cual desarrollamos los dos sacramentos. El bautismo, en principio, y según lo que nos dice el artículo, hay una gracia espiritual de Dios que se manifiesta. La unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Nos da también el nacimiento a la familia de Dios. Y finalmente, nueva vida por el Espíritu Santo. Son los efectos espirituales, la gracia de Dios que se vierte en el bautismo. ¿Cuál es el signo visible? Bueno, naturalmente el agua del bautismo, ¿cierto? ¿Y de qué forma se ejecuta? Bueno, esto tristemente ha sido la fuente de división de muchas denominaciones cristianas. Simplemente la forma en la cual se ejecuta el sacramento. Qué poca monta tienen esto en función de todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Qué cosa irónica que la Iglesia por siglos se ha dividido de maneras tan anacrónicas, antagónicas y tan difíciles de resolver a veces, por simplemente aspersión de agua o inmersión en agua, mayormente en niños e infantes el primer caso, en mayores y jóvenes el segundo, fuente de división, pero es simplemente una forma de ejecución del mismo sacramento. En cuanto a la cena del Señor, la gracia espiritual que ofrece Dios es recibir el cuerpo y la sangre misma de Cristo. Ahora, ¿lo hacemos en forma física? Naturalmente no, es en forma espiritual, espiritualmente y por la fe, ¿cierto? De esto vamos a hablar también en detalle con el artículo 27. El signo visible, naturalmente, son el pan y el vino. ¿Y cuál es la ejecución? Se consagran las especies, como el Señor hizo, ¿no es cierto?, en esa última cena. Se distribuyen a los fieles ambas especies, no una u otra, sino ambas, y los fieles reciben esto en fe. Cuando se dan estas condiciones, entonces podemos hablar de que efectivamente se hace un sacramento real. Ahora, ¿qué pasa con los otros 5 que menciona el artículo? Porque sabemos que en algunas iglesias históricas se dice que hay 7 sacramentos en vez de 2. Nosotros sostenemos que existen 2 por los motivos que nosotros habíamos hablado. En principio, los otros serían la confirmación, la penitencia, matrimonio, órdenes sagradas y extrema unción. En la iglesia anglicana sabemos que se consideran como acto sacramental o práctica virtuosa de la fe. No es un sacramento en sí mismo, sino que son prácticas virtuosas, como dice el artículo. La aplicabilidad no es universal, es solo para una parte de los creyentes. No todos los creyentes se casan, no todos van a ser confirmados, no todos van a hacer penitencia y demás, no todos son ordenados. Se entiende que no es de aplicabilidad universal estos actos sacramentales. Por otro lado, no tienen el signo visible, como decía Juca y como decía nuestro artículo, que tienen los sacramentos. Efectivamente, no hay un signo específico y visible, con excepción quizás de la extrema unción, que hay un aceite consagrado, pero es un acto sacramental porque carece de todos los otros requisitos. Fundamentalmente, este final, ordenados por Cristo. ¿Cuáles son los que Cristo mismo ordenó? El bautismo y la Santa Eucaristía, la Cena del Señor. Solo algunos fueron incluso mencionados por Cristo, pero son solamente acto sacramental y no sacramento.
Finalmente vamos a ver algunas formas en las cuales la Iglesia Anglicana, en conjunción con otras iglesias cristianas, otras denominaciones, han tratado el tema de los sacramentos, lo cual también es importante. En la Conjunción Internacional Anglicano-Luterana se dijo que la Iglesia es constantemente edificada, renovada y fortalecida por la presencia y acciones reales de Cristo a través de la palabra y el sacramento en el Espíritu Santo. Es decir, la presencia de Dios es real. Dios opera en la realidad. No es solamente el Dios trascendente, lejano, es el Dios cercano, es el Dios que opera hoy, que está en nosotros y opera ¿de qué maneras? A través de la palabra de Dios, a través de su palabra nos da esa vida y nos da orientación, y a través del sacramento, con el Espíritu Santo nos da vida en él. El siguiente que vamos a ver es una declaración anglicana y católico-romana, y dice: la naturaleza sacramental de la Iglesia como signo, instrumento y presagio de comunión se manifiesta especialmente en la celebración común de la Eucaristía. Aquí, celebrando el memorial del Señor y participando de su cuerpo y sangre, la Iglesia apunta al origen de su comunión en Cristo. Él mismo, en comunión con el Padre, ¿se acuerdan? Juan 17. Él mismo, en comunión con el Padre, experimenta esa comunión en una comunión visible. Anticipa la plenitud de la comunión en el reino, es enviado a realizar, manifestar y extender esta comunión al mundo. El misterio de la unión de Dios y el hombre, a través de su Iglesia, necesita en este caso, dicho de otra manera, el sacramento, específicamente lo que está hablando aquí de la Cena del Señor, pone en evidencia esa comunión íntima entre Dios y el hombre. Y en último lugar vamos a ver esta confesión anglicano-ortodoxa que dice que el bautismo está asociado con el perdón precisamente porque allí el Espíritu Santo está trabajando. El perdón es abrir a la humanidad al futuro y a una nueva calidad de las relaciones humanas. Existencialmente, el perdón tiene que ver con identificar a alguien, no basado en su pasado o presente, sino concederle un futuro, a pesar de su pasado o su presente. Se trata de sanar el pasado y realizar la nueva humanidad en Cristo. El bautismo es una promesa de nueva humanidad, es como las arras, ¿no es cierto? Es el inicio de algo nuevo, es lo que nos permite abrir el horizonte y mirar más allá de lo que vemos, es ver el futuro, ver al futuro en Dios, y el bautismo nos permite abrir esa puertita y verlo, sin importar ya el pasado, el presente, porque en Cristo hemos sido redimidos. Y esto es un poco la importancia, muy someramente, de los sacramentos. Vamos a verlo más en detalle con los artículos 27 y 28, creo que Dios mediante la semana que viene. Bueno, vamos otra vez a ustedes, Obispo Greg, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Mucho que pensar y espero que todo lo que estamos considerando sea no solamente una gran ayuda para cada uno de nosotros, sino que nosotros podamos ayudar a otros a entender estos temas. Porque hay mucha ignorancia, perdóname la palabra, es mi vocabulario muy básico. Hay mucha ignorancia y también hay muchos malentendidos y hay que acompañar a la gente y ayudarles. Pero quiero resumir un poquitito todo lo que estamos considerando hoy antes de terminar. Santos, imágenes y luego iglesia, ministerio y los sacramentos. Hay una gran diferencia. En la iglesia anglicana, los ministros están para estar a tu lado y acompañarte. Nunca estamos entre vos y Dios. Nunca estamos aquí para que vos necesitas a nosotros para llegar a Dios o para recibir algo de Dios o lo que sea. Siempre el ministro cristiano está a tu lado. Este es todo lo que es la diferencia. Hemos hablado hoy del problema de sectas, de cultos. ¿Sabe lo que siempre marca un secta? Y son 3 puntos que ayuda mucho tenerles presente. Una secta que es una denominación falsa
siempre tiene su propia revelación distinta y nueva. Siempre tienen su revelación, un texto, una interpretación o algo nuevo. 2, siempre hay un líder que lo inicia muy vertical y sobre todo, siempre hay una autoridad máximo. Y 3, un secta siempre se revela porque sin el secta vos estás perdido. No hay posibilidad que tú estás bien. Quiere decir que un secta es la única iglesia verdadera y los demás no son un poco equivocados, no son iglesia. Eso es lo que marca secta. Una nueva revelación extra de ellos, personal. Un líder sumamente conocido. Todos los sectas se pueden nombrar a alguien, ¿no es cierto? Sea una autoridad con un título, apóstol o lo que sea, o alguien como en el caso de los sectas que hemos mencionado, siempre hay un nombre. Y 3, es la única iglesia verdadera. La iglesia anglicana no es iglesia, es una comunión de iglesias locales y formamos parte de lo que es la iglesia de Dios. Una vez más, gracias Brian, gracias Mario, gracias Marcelo, gracias a cada uno de ustedes. Es un gusto ver sus caras. Aquí la rubia Silvia también manda mucho cariño, abrazos, cariño. Ojalá que dentro de poco podamos estar juntos, comer algo rico, sea asado, sea empanado, sea lo que sea, pero comer algo rico y beber algo rico también. Que el Señor les bendiga mucho. Permíteme dar una bendición final. Gracias, Padre, por estos momentos juntos. Cuídanos y protégenos y ten misericordia, Padre. Y ayúdanos a poder explicar y comunicar estas cosas a los también que quieren escuchar esas realidades. Bendícenos en estos días especiales, Señor. Y que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un gusto. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias también a los que nos acompañan detrás de la pantalla. Chao, chao. Gracias.